participen. Vamos ahora sí a comenzar con el trabajo en pleno de este segundo día de actividades. Y para eso les presento a continuación a quienes se van a hacer cargo de esta mesa que lleva por título Reforma a la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión. Comenzamos presentando a quienes nos acompañan. El doctor Jorge González García, director jurídico de la Bolsa Institucional de Valores. Bienvenido. También, gracias, el maestro Edson Munguía González, vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBB. El licenciado Ángel Cabrera Mendoza, coordinador de la Unidad de Banca de Valores de la Secretaría de Hacienda. También está con nosotros el doctor José Luis Negrín Muñoz, director general de Asuntos del Sistema Financiero de Banco de México. Damos la bienvenida a la directora jurídica y de normatividad de la Bolsa Mexicana de Valores, la licenciada Clementina Ramírez de Arellano. Y presento y dejo en uso de la palabra como moderadora a la directora jurídica de Santander y presidenta del Comité Jurídico de AMIF. Queda con ustedes la licenciada Rocío Bullhausen Aracil. Comenzamos. Bueno, pues, hola a todos, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a empezar dando una introducción sobre precisamente las reformas a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión, para posteriormente cederles la palabra. Bueno, pues hoy hablaremos precisamente de estas dos reformas, las cuales son de suma importancia para el crecimiento del mercado bursátil en México, dando apertura a mecanismos de financiamiento para las empresas y potencializando así sus necesidades. Tanto las autoridades financieras como los representantes gremiales y especialistas coinciden en que el mercado bursátil en México necesita crear alternativas de participación que, por una parte, incentiven su crecimiento y, por otra, permitan que sean una fuente de financiamiento accesible no solamente a las grandes empresas, sino también a las medianas o para las llamadas emisoras simplificadas. Estas reformas se centran en incorporar un nuevo procedimiento de inscripción simplificada de valores dirigido a inversionistas calificados e institucionales, que permita a las mencionadas emisoras simplificadas participar en el mercado bursátil mediante la oferta pública de títulos accionarios o valores representativos de deuda, a fin de obtener el financiamiento para impulsar su crecimiento. Adicionalmente, la iniciativa de reforma actualmente aprobada por el Senado y en curso de la Cámara de Diputados propone la flexibilización de algunas normas y eliminación de ciertas restricciones y algunas prohibiciones. Por ejemplo, facilita la adopción de cláusulas estatutarias que prevengan la toma de control, y adicional permitirá con absoluta libertad la estructuración de capital de las emisoras de cualquier tipo, sean o no simplificadas, e incluso vincular la circulación de dos o más series de capital de una misma emisora. Por otra parte, la iniciativa igualmente propone ampliar mecanismos de inversión colectiva consistente en la inclusión de fondos de cobertura, mejor conocidos en el mercado estadounidense como hedge funds, en el entendido de que dichos fondos, además de poder ser constituidos por operadoras de fondos de inversión, con esta reforma, de manera excepcional, también podrán ser constituidas por asesores de inversión independientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marquen estas reformas. Es de señalarse que dichos fondos tendrán un régimen de inversión flexible, al poder incorporar cualquier tipo de activo objeto de inversión definido en su prospecto de información y contemplar estrategias activas de inversión, de forma que podrán solicitar financiamiento y realizar diversos tipos de operaciones que procuren alcanzar los objetivos de sus propias estrategias. Y bueno, dicho esto, a fin de que expongan su visión respecto de las reformas que nos ocupan, le voy a pedir a nuestros invitados, el licenciado Ángel Cabrera, coordinador de Banca de Valores de la Unidad de Banca de Valores y Ahorros de la Secretaría de Hacienda, al licenciado Edson Munguía, vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al doctor José Luis Negrín, director general de Asuntos del Sistema Financiero de Banco de México, al doctor Jorge González, director jurídico de la Bolsa Institucional de Valores de Viva,
y a Clementina Ramírez de Arellano, directora jurídica y normatividad de Grupo Bolsa de Valores, nos comenten desde su perspectiva y ámbito de sus funciones, ¿qué avances y beneficios para el mercado consideran que comprenden las iniciativas de reformas a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión? Si quieres, Ángel, comenzamos contigo. Estimados acompañantes en este panel, para la Secretaría de Hacienda es fundamental este proyecto de reforma que impacta tanto la Ley del Mercado de Valores como la Ley de Fondos de Inversión, dado que buscamos beneficiar a las empresas medianas y pequeñas en base a la creación de un mecanismo nuevo de inclusión que les permita obtener una fuente de financiamiento adicional a las que actualmente existen en nuestro sistema financiero y que pueden generar condiciones de mayor competitividad en relación con otras ofertas que existen de financiamiento en el mercado. Para nosotros, este mecanismo permite generar no solamente inclusión, sino democratizar el acceso al financiamiento a la mayor parte de las empresas que componen las sociedades que conforman nuestra unidad económica en México. Asimismo, creemos que a través de estos mecanismos se va a incentivar la competencia dentro del financiamiento, lo que se traducirá a que en otros intermediarios del sistema puedan bajar sus costos y ampliar la base del financiamiento que se otorga en México. Asimismo, estamos conscientes de que esta reforma tiene como un gran beneficio estimular la competitividad de las empresas y además su profesionalización, puesto que está diseñada de forma tal que permita que estas pequeñas y medianas empresas tengan un proceso evolutivo y una mejora continua en aspectos tales como gobierno corporativo y mejores prácticas, lo que esperamos se traduzca no solamente en la posibilidad que tengan de participar en el mercado de valores, sino además en generar una dinámica de crecimiento sostenible y además una profesionalización a largo plazo. Otro de los beneficios que nosotros desde la Secretaría de Hacienda vemos muy palpables con esta reforma es el fomentar el financiamiento en moneda nacional. Desgraciadamente, muchas empresas que tienen interés en participar en el mercado bursátil, dada la complejidad que a veces representa el acceso a este mercado, buscan en otras latitudes realizar las emisiones tanto de financiamiento como de capital, y lo que estamos tratando también es crear los mecanismos que permitan encontrar en nuestro país y en nuestra moneda ese financiamiento a través de los intermediarios que participan en nuestro mercado. Finalmente, también estimamos que a través de este paquete de reformas estamos generando nuevas opciones a los inversionistas mexicanos a través de la creación de los fondos de inversión de cobertura que les permita ampliar las posibilidades de inversión que tenemos en una gran variedad de activos que actualmente no reciben o no son objeto, no forman parte de los activos objeto de inversión de otros fondos. Entonces, eso sin duda se traducirá en un mayor beneficio, no solamente a las empresas en su carácter de emisoras, sino también a los inversionistas y a la sociedad mexicana en su contexto. Muchas gracias, Ángel. Edson, si gustas comentar. Claro, no sé si ya está. Ok, bueno, pues yo creo que ya lo explicó Ángel muy bien, los elementos más fundamentales de la reforma y cuáles son los beneficios. El beneficio más obvio es... ¿Funciona la canción? Ok, muchas gracias. El beneficio más obvio es ese, ¿no? El facilitar el acceso a financiamiento a
unidades económicas a empresas que de otro modo les resultaría más complicado acceder al mercado de valores por financiamiento. A mí me gustaría hacer énfasis en otros elementos, por ejemplo, ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí, hay que entender que esta simplificación de la forma de acceso al mercado de valores es un modelo alternativo, es decir, el modelo ordinario, el modelo que tenemos hoy de a través del mercado va a persistir y va a tener más o menos las mismas reglas, hay algunos detalles, pero en general va a funcionar exactamente igual. Entonces vamos a tener este régimen de inscripción de valores en el registro y oferta pública, tal y como lo tenemos ahora, pero hay que entender que tenemos entonces los valores que se colocan mediante oferta pública, como lo hacemos el día de hoy, y los valores que se colocan mediante oferta privada, que también digamos que es un universo del mercado de valores, pero digamos, la oferta privada de valores. Entonces, yo sí identifico un beneficio aquí porque estás generando una especie de régimen intermedio entre la oferta privada y la oferta pública. Y el beneficio que quiero señalar aquí es, con independencia del tema de facilitar los requisitos, algunos de los requisitos para obtener la inscripción y la autorización de la oferta pública para empresas que pueden ser de menor tamaño que las que actualmente cotizan en bolsas, por ejemplo. Lo que sí tienes es que vas a dar la oportunidad de algunos actores o algunas empresas que transitaban por el régimen de oferta privada de valores puedan moverse a ese segmento intermedio, y lo que tienes como beneficio es visibilidad de esas empresas que están haciendo esas colocaciones que anteriormente pudieran haber optado por una colocación privada, ahora se van por esta colocación simplificada. Pero he estado en otros foros en donde estamos hablando bastante y con mucha amplitud sobre el tema de la inscripción simplificada de valores, que es el punto más importante de la reforma, pero hablamos tanto de eso que de repente están otras emisoras, las emisoras que actualmente tienen inscritos sus valores en el registro, y dicen, pues qué padre, pero ¿y a mí qué? ¿No? Porque además existe un señalamiento expreso en el proyecto de reforma a la Ley de Mercado de Valores que te dice la definición de emisora simplificada, y si bien eso va a quedar para determinar cuáles son las características de una emisora simplificada, va a quedar para un momento posterior, lo cierto es que ya establece al menos un elemento fundamental, que es: si eres una emisora ordinaria de las que existen con el régimen actual, no puedes ser una emisora simplificada. Entonces, aquí creo que, y por esta razón nos dicen, oye, pues entonces para las emisoras ordinarias, ¿qué beneficios tiene? Yo creo que también hay que hacer énfasis en que la reforma tiene beneficios para las emisoras ordinarias, particularmente para las sociedades anónimas bursátiles, al menos en 4 sentidos. Uno de los beneficios es que se les permite, como decía Rocío, se les permite ahora a la sociedad anónima bursátil, actualmente tiene una restricción, solamente pueden tener acciones ordinarias, y eso quiere decir que todas las acciones tienen los mismos derechos, una acción, un voto. Actualmente, con el proyecto de reforma les permites que puedan estructurar su capital con acciones diferenciadas, algunas tendrán derecho de voto y algunas no, y esto permite que algunas empresas que tienen, digamos, una estructura de gobierno corporativo que se conoce como empresas familiares, en donde los propios fundadores son los que administran la empresa, les permite que puedan entrar al mercado de valores a financiarse sin el temor de perder el control. Entonces tienes una proporción de acciones que tienen derecho de voto en asamblea, todos los derechos de voto sin ninguna limitación, y puedes tener otras series que les permitan a los inversionistas participar del destino económico de la misma empresa, participar de la misma suerte, las pérdidas o las ganancias, sin necesidad de participar en la toma de decisiones de la empresa. Y hay algunos inversionistas que son más activos y quieren participar, y otros que no. Entonces les das esa opción. Por un lado. Otra, como lo señalaba Rocío, les permite, estás eliminando estás facilitando los mecanismos para establecer medidas que puedan evitar la toma hostil de control.
Es otro elemento. Y otro elemento sería la facilidad que les estás otorgando a las sociedades anónimas bursátiles para que actualmente la Asamblea General de Accionistas es la única que puede determinar un aumento de capital, y ahora la Asamblea podrá delegar esa responsabilidad al Consejo de Administración. Esos son los tres más importantes. Hay otro que también es importante para algunas empresas. Hay algunas empresas que por alguna razón se les complica tener inscritas y listadas todas sus acciones en una bolsa de valores por diferentes razones. Por ejemplo, una empresa que tiene un régimen, que se dedica a un sector industrial que tiene un régimen de exclusión de extranjeros, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Economía te dice, oye, pues yo no quiero que no exista visibilidad respecto de si en un momento determinado existe una mayoría de inversionistas mexicanos o extranjeros. Entonces les establece algunas restricciones de, oye, pues nada más no tengas flotando esta porción de tus acciones, ¿no? Eso es importante para algunas que se dedican a sectores como aeronáutica o de energía u otros sectores que tienen esas restricciones. Entonces estamos haciendo una aclaración de que es sociedad anónima bursátil aquella empresa que tenga inscrito alguna cantidad de acciones en el registro y no la totalidad como se interpretaba hasta este momento. Entonces hacemos esa aclaración. Yo creo que ya me extendí demasiado, pero hay muchos beneficios en el tema de los activos que pueden operar los fondos de cobertura, pero también para los asesores en inversiones, y este aspecto casi no se ha discutido, pero el tema de que puedan ser los asesores en inversiones los que administren los fondos de cobertura y ya no como hasta ahora, que son solamente, bueno, en primera no había fondos de inversión de cobertura, haces nacer la figura, pero además le permites a los asesores en inversiones, que son aproximadamente, asesores en inversiones, personas morales son aproximadamente como 140, les permites que también participen en este sector. Pero bueno, hasta ahí hay más, pero ya creo que me extendí demasiado. Muchas gracias, Edson. Al final sacaré las conclusiones para no intervenir sus participaciones. José Luis, si quieres continuar. No. No sé si me pasa el micrófono. No, ya, creo que ya. Ok. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este importante evento sin corbata, para mayor familiaridad en los comentarios. Yo, antes de hablar de los beneficios de la reforma, quisiera dar un poco un contexto de cómo es el financiamiento y cómo se encuentra el financiamiento de las empresas en México. Primero, mencionar algunas cosas básicas, ¿no? O sea, en el mercado de valores es un espacio en el que, por un lado, las empresas colocan instrumentos de deuda o de capital para financiar proyectos de inversión de estas empresas, y las personas, los inversionistas, invierten en estos como una forma para aumentar su patrimonio. Sobresimplificando, podemos pensar en que los dueños de las acciones, las personas que invierten, se vuelven como socios de las empresas y obtienen una rentabilidad siempre que la empresa vaya bien. Acá hay un elemento fundamental del mercado de valores que funciona diferente que en otros tipos de mercados de financiamiento, y es el tema de la revelación de la información. Todos los mercados financieros enfrentan el problema de información asimétrica. En este caso hay una manera bastante directa de resolverlo, que es que las empresas que mejor performance tienen son las que en mejores condiciones reciben el financiamiento. Otro elemento importante es que en el mercado de valores la inversión se utiliza mucho más para invertir en proyectos de largo plazo que en otro tipo de mecanismos de financiamiento. Entonces, está claro que el mercado de valores no es la única forma de invertir. Está siempre los bancos para obtener créditos, o bien otras instituciones a las que les pueden pedir, y en México funciona mucho el tema de fondearse con recursos propios o de familiares y amigos, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay una enorme necesidad de financiamiento de las empresas. Ese es como el primer mensaje que me gustaría dejarles. Parecería entonces que el mercado de valores tiene un enorme potencial, porque en este contexto de falta de financiamiento, pues sería una de las alternativas clave. Déjenme darles algunos números que traje para
ilustrar el tema de cómo estamos en el financiamiento en México. Si vemos algunas medidas de profundidad del sistema bancario mexicano, la cartera de la banca dirigida al sector privado como porcentaje del PIB en México es 22%. Si vemos ese mismo número en Chile es 92%, en Brasil y Colombia es arriba de 40%. Después, otra medida de profundidad son los depósitos como porcentaje del PIB en el sistema bancario también. En México es como 27%, en Chile es 60%, en Brasil y Colombia de nuevo es arriba de 40%. Ahora veamos el acceso a las alternativas que tienen las empresas, que me refiero en particular al crédito bancario. ¿Cuántas empresas tienen financiamiento bancario? Hay una encuesta que se llama la ENAFIN, Encuesta Nacional de Financiamiento, que tiene datos muy buenos de financiamiento a las empresas. Se levanta en empresas de más de 6 empleados y en poblaciones de más de 50,000 habitantes. Pero de los datos que nos dice es que solamente 12.2% de las empresas tiene un crédito bancario. Interesantemente, las grandes y medianas, solo 25% tiene financiamiento bancario. 15% de las pequeñas y no se diga de las micros, mucho menos, ¿no? Hay otras instituciones que pueden resolver este problema, pero digamos, está claro que no están satisfaciendo todas las necesidades que tienen las empresas, y esto sin discutir los términos en los que se reciben estos créditos de acuerdo con las diferentes fuentes, ¿no? Entonces, todo parece indicar que hay una enorme oportunidad para que las empresas obtuvieran financiamiento en el mercado bursátil. Sin embargo, no es el caso. O sea, esta misma encuesta lo que nos dice es que un 0.5% de las empresas tiene financiamiento bursátil. Incluso en las grandes, solo 5.4% de las empresas tiene financiamiento bursátil, ¿no? Entonces aquí la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tan poco financiamiento de las empresas en México? Y se han dado cualquier cantidad de explicaciones. Del primer elemento que decía yo, del tema de la información asimétrica, que es difícil de resolver, es costoso recuperar un crédito en México, hay además una restricción del lado de la demanda, de que la gente siente que obtener un crédito puede ser demasiado costoso. En el lado del digamos, bursátil, hay muchas explicaciones también, pero una de las explicaciones clave, yo creo, es que muchos empresarios consideran complejo entrar al mercado de valores. Es complejo y es costoso entrar al mercado de valores. Hay además un profundo desconocimiento de cómo funciona este mercado. Digamos, todo esto lo estoy encaminando hacia decir que la simplificación es un elemento que va en la dirección correcta. Esta misma encuesta que mencionaba antes de ENAFIN encuentra algo como que 19% de las empresas ha escuchado sobre el financiamiento a través del mercado bursátil, pero solo 3% de las empresas ha considerado tener interés o ha manifestado tener interés en la obtención de un financiamiento bursátil. La contraparte de esto, ¿no? Son los hogares que mencionaba yo al principio en esta idea de oferta y de demanda, pues algo así como el 1.22% de los hogares en otra encuesta similar de inclusión financiera, pero para las personas, declaró tener una cuenta en un fondo de inversión. O sea, algo así como 1 millón de mexicanos. Entonces, este es el contexto en el que ocurre esta propuesta de simplificación. Yo creo que van a depender los beneficios mucho de cómo se resuelvan, de cómo ataca estas causas que acabo de mencionar de la falta de financiamiento. Y hay un elemento que me parece también importante que ha guiado las políticas de inclusión financiera de México, que es que siempre estamos tratando de establecer un principio de proporcionalidad. De acuerdo al riesgo es el requerimiento regulatorio. Si tú tienes una cuenta con poquitos recursos, pues probablemente tu requerimiento regulatorio va a ser distinto si tienes una cuenta digamos, con funcionalidad más amplia. Entonces, ¿en qué yo considero que hay un avance en esta propuesta? Se disminuye la complejidad del proceso, porque hay menos requerimientos, son proporcionales a la situación del financiamiento. Se disminuyen los tiempos de emisión porque se eliminan algunas partes del proceso y se hacen más simples. Se disminuyen los costos de emisión también. Pero bueno, yo creo que este es un paso en la dirección correcta, en una situación en la que realmente estamos con muchos problemas de financiamiento. No entro a otros puntos que quería, pero sí quería decir que el financiamiento
digamos, de largo plazo, no solo para mantener funcionando a las empresas, sino el que se requiere para invertir y crecer, va a favorecer a la productividad de las empresas mexicanas. Entonces, desde mi punto de vista, la reforma sí puede traducirse en una mejor asignación de recursos. Sin embargo, pues mucho va a depender de cómo se aterrizan en regulación secundaria los detalles que están ahorita marcados en general en la propuesta de ley, y señalar también que esta reforma pues tampoco es una bala de plata, ¿no?, que resuelva absolutamente todo. Es un paso en la dirección correcta. Y con eso cerraría mis comentarios. Ya. Gracias, José Luis. Y continuamos, si quieres, Jorge González, con tu participación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la asociación por su amable invitación. Se los apreciamos muchísimo. Y bueno, desde la óptica de la Bolsa Institucional de Valores o de los mercados, siempre estamos atentos a lo que sucede en el desarrollo, sobre todo de la parte de regulación en otros mercados internacionales, y lo que se ha observado, si bien hoy por hoy hay un decrecimiento en el valor de capitalización, no nada más de nuestro mercado, sino a nivel internacional, también podemos observar con mucha claridad que a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, en los mercados norteamericanos, se desarrolla un principio que llamamos de escalabilidad de las empresas. Y ese principio de escalabilidad de las empresas aplica para que empresas de cualquier dimensión, pequeña, mediana y grande, tengan la posibilidad de acceder a un mercado profesional de carácter multilateral y que ofrece liquidez y profundidad a las emisiones de valores y a la participación de los inversionistas. Las tendencias a nivel internacional, por ejemplo en Europa, a partir de la reforma de la regulación que conocemos como MiFID II, que entró en vigor en 2018, se ha impulsado de manera muy importante el desarrollo de las plataformas multilaterales independientes y también profesionales como son las bolsas, y para nosotros como desarrolladores de mercado lo que nos importa es poder desarrollar el mercado a través de los principios de segmento y de escalabilidad de las empresas. Y este concepto de desarrollar los mercados vía segmentos es al amparo de lo que llaman la regulación diferenciada, para que se adecue las normas que aplican a una empresa que quiere o pretende acceder a un mercado que le ofrece este principio de multilateralidad que le permite crear un perfil como emisor, que le permite diversificar sus mecanismos o fuentes de fondeo, de no nada más depender de un mercado bilateral o de contraparte como es el bancario, sino también acceder a un mercado multilateral como es el que desarrollamos las bolsas, para que de ahí pues puedan diversificar sus fuentes de financiamiento y además que sus valores puedan ser, al ser listados, pues sean objeto de inversión por parte de una serie de fondos de inversión. Pues todo este tipo de aspectos asociados con facilitar el acceso a las empresas a través de este principio de escalabilidad, y que las bolsas podamos desarrollar mecanismos de acceso a empresas de todo tipo de dimensión patrimonial, de grado de sofisticación y tamaño de su oferta, pues permite precisamente que a través de estos segmentos las empresas vayan escalando a mejores condiciones de acceso al financiamiento, o sea, financiamiento puro o de capitalización. Esta es parte de lo que vemos como beneficio que impulsa la reforma, pues a través de fundamentalmente tres ejes, que son, como ya se ha mencionado, el proceso de inscripción simplificada, que será un trámite pues fundamentalmente de tipo profesional, porque estará a cargo del sector de los intermediarios bursátiles y de las bolsas, y exento de revisión por parte de la comisión. Incluso la oferta que hagan las emisoras simplificadas a la luz de este régimen, pues estará también exenta de autorización la oferta pública. Habrá regulación diferenciada que permitirá a las bolsas desarrollar este régimen de segmentos de mercado, que dará lugar a que se desarrolle de una vez y en favor de las empresas, pues el principio de escalabilidad a que me referí. Y además, bueno, pues como mencionaba nuestra Rocío Burghausen, ¿no?, que también se da un beneficio de flexibilización a todo tipo de empresas, las ordinarias y las simplificadas, en diversos aspectos, como poder
Hoy se tiene que inscribir y listar el 100% del capital. La reforma, por ejemplo, permite que la emisora decida si va a inscribir y listar el 100% o parte de su capital nada más. Pueden adoptar cláusulas de anticontrol de una manera más corporativamente más sencilla. Pueden estructurar su capital, pueden vincular la emisión de las series de capital de la misma empresa para favorecer la circulación y bursatilidad de sus acciones. En fin, una serie de beneficios que podremos seguir comentándolos, pero a grosso modo, para la visión de los mercados, el punto es el poder desarrollar segmentos de mercado, que hoy nada más tenemos un solo canal, es poder generar más canales para que las empresas accedan en mejores condiciones a un mercado multilateral. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de pasar con Clementina, un recordatorio, tenemos un código QR para quienes quieran mandarnos preguntas o a los panelistas, por favor. Ahí tienen el código QR. Clemen, adelante, por favor. Gracias, Rocío. Gracias a la asociación por esta invitación. Desde mi lado estoy muy contenta de estar con personalidades tan importantes en el medio financiero. Y bueno, creo que no me dejaron mucho que decir, ¿no? Han explicado todas las bondades y beneficios de esta reforma. Del lado de la Bolsa Mexicana de Valores, queremos comentarles que esta reforma atiende una situación coyuntural que han pasado en los mercados, ¿no? Hemos visto que ha habido salida de emisoras, no han venido a financiarse. Me llama la atención las cifras que manejabas, que hay mucha necesidad de financiamiento, pero no se está haciendo en México, ¿no? Y un poco esta reforma lo que trata es justamente atraer y promover que empresas mexicanas sigan confiando en las instituciones aquí en México, ¿no? Está pasando este fenómeno, empresas van a financiarse a mercados internacionales. Como bien saben, estamos en una economía global, no importa la nacionalidad de los recursos, sino la facilidad y flexibilidad para atender las necesidades en cierto momento. Los mercados son muy dinámicos, eso hay que reconocerlo. Y lo han comentado mis compañeros aquí en la mesa, esta reforma trata de agilizar trámites, ¿no? Haya flexibilización en toda la emisión de valores, ¿no? Y hay que responder a la oportunidad y a las necesidades en un contexto actual, ¿no? Otro tema importante en esta reforma, y como reconozcamos los que estamos en el medio financiero y los que somos estudiosos del derecho, yo creo que es bien importante, hay un reconocimiento expreso a la autorregulación. Este concepto pues data de mucho tiempo atrás. ¿Qué consiste? ¿No? Que los propios participantes del mercado establezcan sus normas de actuación y formas de control, ¿no? Aquí esta reforma está permitiendo y dando un voto de confianza a los intermediarios, que son los principales promotores para atraer a clientes y a emisoras para que puedan llevar a cabo esta revisión exhaustiva y decir si eres viable para llegar y financiarte a través del mercado de valores. Y también del lado de las bolsas se establecen una serie de mecanismos que tienen que prever en su regulación interna justamente para dar acceso a estas empresas simplificadas y puedan llevar a cabo la colocación de sus valores. Yo creo que ese es un tema bien importante, ¿no? No es un concepto ajeno que conozcamos los que hemos estado varios años aquí en el medio financiero. La autorregulación yo creo que hay que promoverla, hay que vivirla y aprovechar las ventajas que eso conlleva. Otro tema importante de esta reforma o de beneficios, hablaron no solamente de la emisión simplificada, sino también de beneficios para las sociedades anónimas bursátiles, el que estén reconociendo el tema de autonomía de la voluntad, de los que seamos abogados aquí en este foro, es bien importante, ¿no? En cuanto a estructuras de capital, el que la propia emisora pueda determinar cómo se conforman las series accionarias, atendiendo las necesidades propias de cada empresa, yo creo que es un tema bien importante que está reconociendo esta reforma, ¿no? Otro aspecto es en cuanto a poder emitir capital de una manera más sencilla, más ágil, sin tener que ir a pedir una autorización previa, ya lo comentaba el maestro Edson.
yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque se está reconociendo que los mercados son dinámicos y que necesitan la oportunidad de cierto momento para llevar a cabo ese financiamiento y colocación de valores en el mercado. Temas adicionales, pues hay mucho que trabajar. Es un tema, un granito de arena que se está poniendo por parte de las autoridades y les reconocemos desde el Grupo Bolsa Mexicana de Valores que reconozcan esta situación y estos hechos que se dan en el momento y que están poniendo este granito de arena justamente para empezar a armar camino y que haya confianza en las instituciones mexicanas, como les comentaba, en las bolsas, en los intermediarios, en los emisores, de que México es una buena opción de financiamiento, ¿no? Y aprovechamos la situación coyuntural por la que estamos pasando. Serían mis principales comentarios, Rocío. Gracias, Clemen. Gracias a todos por su participación en esta pregunta. Y bueno, pues de aquí se derivan algunas buenas conclusiones, que es pues que haya un financiamiento, un crecimiento al financiamiento. Estas reformas traen muchos beneficios, tanto para las empresas que hoy cotizan como para las empresas medianas y para las que se llamarán emisoras simplificadas. También pues hay beneficios para asesores de inversión, ¿no? La simplificación, como dice José Luis, va en una dirección correcta y bueno, hay confianza en el mercado, en las autoridades, en el gremio, en las bolsas, en los intermediarios para llevar a cabo estas reformas. Y bueno, derivado de eso, le pediría a Ángel si nos puede decir cuáles consideras que son los objetivos de política pública que se pretenden lograr con esta iniciativa y los beneficios en favor del mercado. Gracias, Ángel. Rocío, pues mira, muchos de los beneficios ya los han destacado aquí los presentes en la mesa, pero en base a la política pública sí quiero ser enfático en la enorme importancia que tiene el sector PYME en México, en la economía mexicana. Estamos hablando de que el sector PYME tiene alrededor del 70, son pymes el 79% de las empresas en México. ¿Sí? Este número se traduce en que son las creadoras directas de un poco más del 70% de los empleos formales en nuestro país. Además, estos números se traducen en ser las responsables de generar más del 50% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, uno de los objetivos de política pública más importantes que busca esta reforma es la inclusión financiera y permitir que estas empresas que constituyen uno de los principales motores de la economía nacional encuentren acceso al financiamiento en mejores condiciones y que las que actualmente se ofrecen en el mercado. Ya lo destacaba José Luis, que efectivamente el acceso al financiamiento de las empresas, pues en México tiene características muy particulares. Y muchas veces este financiamiento no solamente es escaso, sino caro. Entonces, el mercado de valores mexicanos tiene el potencial para proveer el financiamiento necesario que permita el crecimiento de estas empresas y generar más y mejores empleos en beneficio de todas y todos los mexicanos. Otro de los elementos muy importantes para la política pública es el esfuerzo de simplificación que tiene implícita esta reforma. Y esta simplificación, como bien lo señalaron, y no lo pienso repetir mis compañeros, no solamente beneficia a las empresas que podrán participar bajo la figura de la emisora simplificada, sino también para los actuales emisores en el mercado que se va a traducir en condiciones que son mucho más apropiadas a la naturaleza de la empresa mexicana. Este esfuerzo de establecer la posibilidad de que las empresas puedan emitir o conformar su capital de manera diferenciada, con derechos diferenciados, obedece a un reconocimiento de la naturaleza
propia de nuestras empresas. Es decir, estamos adecuando también al marco a nuestra realidad y con ello permitir que las empresas que gozan de las características en México muy particulares se vean beneficiadas con regulación específicamente diseñada para nuestras empresas. Y un tercer elemento que yo quiero destacar es la responsabilidad, la corresponsabilidad. A través de esta reforma estamos estableciendo claramente las responsabilidades de los emisores en el mercado, porque si bien estamos simplificando el acceso al mismo, no estamos de ninguna manera soslayando las obligaciones de revelación al mercado. Sobre todo, que los inversionistas encuentren la información necesaria y suficiente para la toma de las determinaciones de inversión que pueden realizar en estas empresas. Ese elemento para nosotros es fundamental porque alinea los incentivos que permitirán a los inversionistas institucionales y calificados tomar o financiar a estas empresas que van a participar como emisoras simplificadas. Pero al mismo tiempo introduce un elemento de participación de ustedes, de los intermediarios en el sistema bursátil mexicano, para hacer realidad el crecimiento del mercado. Es decir, hay un esfuerzo y hay una regulación de acompañamiento y de educación bursátil en la que participarán tanto los intermediarios como los mercados, como las autoridades, para incentivar la profesionalización de las empresas. Y finalmente creemos que el conjunto de estos cambios y el esfuerzo colectivo se va a traducir en generar un mercado de valores no solamente incluyente, sino una verdadera fuente de financiamiento a la mayor parte de las empresas que puedan participar y ya estén participando en el mismo, por lo cual para la Secretaría de Hacienda y para las autoridades en general creemos que se traducirá en un beneficio muy palpable para México. Gracias. Gracias, Ángel. Seguramente, por supuesto, esta reforma traerá muchos beneficios para las empresas en México. Y bueno, continuando, Edson, si nos pudieras comentar cómo será la supervisión en este nuevo mercado. Sí, por ahí, ustedes no lo saben, pero tenemos un relojito aquí y ya se puso en números rojos, entonces eso genera presión adicional, pero creo que es un tema bien interesante, el tema de la supervisión. Yo creo que para atender este asunto hay que entenderlo primero en dos categorías fundamentales: la supervisión al momento de que la emisora va a salir al mercado y la supervisión posterior. Perdí una hoja. En primer lugar, primero quiero dejar un mensaje clarísimo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que supervisa el mercado de valores, no renuncia a ninguna de sus facultades de supervisión. Este es un régimen adicional, el régimen ordinario queda intacto en cuanto a las facultades de supervisión. En este nuevo régimen, ¿cómo se da la supervisión? En el momento de la colocación, es decir, previo a la llegada al mercado de estas nuevas emisoras, hay un régimen de responsabilidad, como lo decía Ángel, que es, cada quien está aportando algo dentro de este proceso. Entonces, el intermediario colocador, la casa de bolsa, que es la encargada de hacer el prospecto de colocación, es decir, de preparar toda la información que tiene que conocer el mercado, tiene que revisar toda esa información y ahí tiene una responsabilidad. Otro es las bolsas de valores. Las bolsas de valores también tienen que revisar que la información esté completa y correcta para efectos de verificar que cumple con todos los requisitos del listado y mantenimiento del listado. Entonces, ahí tienes ya dos elementos de control. Adicionalmente, hay una responsabilidad que se comparte por varios participantes. En primer lugar, la responsabilidad fundamental de la información que se presenta es de la propia emisora y tiene responsabilidad por la información que presenta. Pero también hay otros participantes, por ejemplo, los abogados independientes que otorgan la opinión legal respecto de la constitución del trámite. Otro es
el auditor externo independiente que se va a encargar de elaborar los estados financieros. Y ahí me voy a hacer una pausa súper breve para decir sobre el tema de cómo se prepararán los estados financieros. Como sabemos, en la reforma legal intencionalmente no pusimos todas las determinaciones, entonces muchos se preguntan ¿en qué consiste la simplificación? ¿No? Bueno, primero decirles, la simplificación consiste en aligerar algunos de los requisitos, en hacerlo más veloz y hacerlo con menos costos, ¿no? Entonces, en esos requisitos, ¿cuáles son? Eso lo dejamos intencionalmente para las disposiciones secundarias. ¿Para qué? Para que la comisión que tiene que emitirlas pueda modular conforme se va comportando el mercado, pueda decir, oye, ajústale aquí un poquito más, un poquito menos, sin tener que regresar al Congreso de la Unión, ¿no? Que es en el momento en el que estamos ahora, porque es mucho más complicado modificar la ley que modificar disposiciones secundarias. Entonces, ahí lo que quiero decir es, pues sí, por ejemplo, para los efectos de la preparación de estados financieros, pudiera haber simplificaciones que se tienen que discutir, que pudiera ser cuántos ejercicios sociales se tienen que dictaminar, cuáles son los estándares que se van a utilizar para elaborar la información financiera, etc. Pero bueno, volviendo al tema de la supervisión, entonces está ese régimen de responsabilidad en la colocación y con posterioridad la supervisión se va a dar de manera indirecta respecto de estas emisoras simplificadas. ¿Cómo es eso? Las bolsas de valores por regulación están obligadas a tener un comité de vigilancia. Ese comité de vigilancia tiene que, digamos, vigilar la integridad del mercado, ¿no? Entonces, tiene que tener este comité de vigilancia, pero también tiene que tener un área especializada, ¿no? Un área especializada que se encargue precisamente de la vigilancia en dos aspectos, digamos, vigilar las operaciones inusitadas, que es el comportamiento del mercado, es decir, si está habiendo un comportamiento distinto al histórico de esa emisora en cuanto al volumen operado o en cuanto a los precios que se están operando, ¿no? Y entonces ahí las propias bolsas de valores pueden intervenir, pero también en cuanto a operaciones como son operaciones con información privilegiada o información falsa o que induce error. Hay que entender que estas emisoras simplificadas están sujetas al régimen de la Ley de Mercado de Valores, tienen la obligación de presentar información verdadera y si no lo hacen tienen sanciones que va a aplicar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Entonces, en estos mecanismos de supervisión indirecta a través de las bolsas de valores, las bolsas de valores pueden requerir información a las emisoras y que están obligadas a transmitirla a la Comisión. Entonces, la Comisión, al revisar esas conductas que pueda identificar en el mercado, tiene la obligación de imponer sanciones y de dar vista a las autoridades competentes en materia penal en caso de que suscitara una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, pues bueno, como pueden ver, es un tema pues, suficientemente estudiado y robusto para ejercer la supervisión en este segmento, ¿no? Muchas gracias, Edson. Pues se nos acabó el tiempo. Bueno, un tema importantísimo para México, para todos nosotros, para el sector bursátil. Les agradezco muchísimo su participación. Hay muchas preguntas que llegaron, pero bueno, se estarán contestando, por supuesto, y pues les agradezco muchísimo. Gracias.